Buenas. Ahí cambiamos la cámara. Igual, ahí le estaba como mostrando la colección de cosas que hay en casa. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Ese está? es piercing o es un aro? Es aro, igual, tranca. No, no, es Aro tranca porque nada. Ahí Hola, está. Justi. Justi te saluda. ¡Hey, Este, Jus! ¿Cómo andan? Che, buenísimo la gente que se está sumando. Muchísimas gracias por coparse, por estas charlas así entre amigos que nada. Me gusta la cervecita, piola, bien piola. ¿viste la merienda de campeones? Merienda Pasa de mucho en campeones. la. Hey Lucy, we're having a beer. Talking with friends. Una amiga de está en Australia viéndonos. Ay, Lucy. Y sí, la idea era, contaba recién, estamos esperando que la gente termine su aplauso para sumarse al vivo. La idea es, como habíamos hablado con Mika, ir subiendo esto a YouTube también, así que lo van a poder ver después. Sí, Y la idea es nada, como también registrar un poco esas conversaciones. Yo digo que me siento agradecidísima de tener amigos tan talentosos. Gente que sabe un montón de un montón de temas y que me encuentro de repente un montón de veces, que creo que lo hemos charlado esto también, de que estás hablando con alguien que decís, esto debería estar registrado en algún lado, porque es gente que sabe al menos muchísimo de partes, todo. ¿no? Porque si no hay otras partes de las charlas también que son medio Claro, no aptas. claro, las partes públicas de la charla. Y ahí un poco salió la idea de esto, de hacer, haciéndolo los vivos, o sea, aprovechar el ancho de banda, aprovechar la cuarentena de la mejor forma posible, grabando charlas con amigues que están buenísimas. Yo hoy estoy teniendo problemas de internet, así que ahora me tuve que correr a un lugar donde la iluminación no es la mejor, sabrán disculpar, Pero te y están así dando de hecho perfecto, hice, ¿eh? bien, está, Sí, es sí, ya no sí. sé, se me caen los datos, se me cae internet, que eso es otro temón, ¿no? Los servicios están bajando o regulando el ancho de banda Mm. que puedes usar, pero Medio así todo, extraño, ¿eh? claramente Yo sigo siendo es una conspiranoico, yo discusión. creo que no es para tanto. ¿Vos decís que Y no es es para muy tanto? raro, Sí, no sé Tengo por una qué amiga que pasa dijo eso. que los tinchos descubrieron la internet, que los tinchos y las pilimilis descubrieron la internet y que de Eh, repente tenés una invasión de gente reposteando memes del 2014 y que eso genera la congestión que tenemos actual en ah, internet. ya se democratizó hace rato Internet. Esa tierra de nerdos ya no es más. Ahí se Va, me está creo, ¿no? cayendo mal la conexión. No, igual Se se me te está escucha, ¿eh? cayendo mal Empezó la a perder conexión. calidad, pero se escucha. Ujú, Sí, yo a vos te escucho sí. tipo robot de la Matrix, pero bueno. Yo a vos también, va No a sé estar cómo muy están bueno esto. pasando su cuarentena. Yo hoy terminé hace un ratito un torneo de Magic, así que también para la gente que se cope a jugar Magic Arena, es una muy buena salida para estos días de cuarentena. Qué bueno. Yo ya te dije que yo soy un viejo choto que no sé muy poco de Magic. Intenté ver tus explicaciones, están buenas, pero creo que tengo que ir muy básico yo. Yo tendría que empezar con un libro tipo para dummies, ¿no? Esos que son bien fáciles y empezar ahí a jugar. Ahí está Susana, que va a estar con nosotros charlando también sobre seguir democratizando Internet. Susana es mi hermana, trabaja en temas de Sí, accesibilidad web, va a estar charlando con nosotros el fin de. súper, súper interesante eso. Sí, pues el acceso a Internet, y yo creo que es un temazo para plantear el acceso a Internet como derecho humano, que está tan discutido y que hoy por hoy es una de las cosas que si no tuviéramos Internet estaríamos completamente aislados en nuestros hogares. Así que más Imagínate que esto sin nunca, Internet, muerte y destrucción. totalmente. Totalmente. Así que yo no le quiero robar mucho más espacio a nuestro invitado, así que cuando quiera, si está por ahí, Hay que ver si anda. Buenas, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha todo bien? Se escucha perfecto. Perdón por los accidentes para la conectividad. Parece que hubo como una caída de Instagram al medio, ¿eh? Pasó de todo. Ah, mira, Sí, sí, está sí. andando medio mal, internet, ¿cómo viene eso? Hay algunas cosas ahí medio extrañas sucediendo. Algunos dicen que se va a caer internet y que hay mucho tráfico, yo creo que es menos, pero hoy hubo problemas en Instagram, nos dice acá doctor Nico, así que Ajá, debe ser el caso. un exceso de tráfico, quizás. Exceso de vivos, De- muchos vivos en internet. Tal cual, tal cual. Bueno, gente, les agradezco de nuevo por estar acá. Este es Gonzalo Fiore Viani, ¿verdad? Es tu otro Sí, apellido. sí. Él se va a presentar, va a decir qué hace. Él es un abogado que trabaja en temas
de política internacional, podemos decir, relaciones internacionales, es columnista de varios diarios, nos va a contar un poco, él es abogado, es máster en relaciones internacionales, ¿verdad? También. Estoy esperando la defensa de la tesis, pero estamos ahí casi. Estábamos ahí, perfecto. Bueno, la Sí, idea es compartir, ahí Susi, mi hermana, de paso, que va a estar también charlando con nosotros un sábado o un domingo, no me acuerdo bien, dice que se escucha un poquito bajo, pero creo que se escucha bien. Traten de usar auriculares, si no, estás bien, estás a buena distancia del micrófono. bien. Y la idea era conversar con Gon, acá yo estoy con la merienda de campeones, no sé si la ves Bien ahí, ahí, bien ahí. Veía, ahí se veía escucha que... mejor. Bien. Se escucha mejor. Y la idea era preguntarle, el sábado va a estar Susi con nosotros, hablando de accesibilidad, o sea, la forma en la que personas con discapacidad acceden a Internet. Súper, súper interesante. Muy buen Eh, tema. sí, sí, súper, súper copado. Eh, pero bueno, voy a dejar de promocionar porque va a parecer que porque es mi hermana estoy teniendo preferencia. Y bueno, Gonzalo, le quería preguntar, eh, hay muchas como lecturas, el otro día leía un artículo de Yuval Harari, ¿no? Este historiador, me parece que es él, o antropólogo, eh, Historiador. bien, que se dedica a hablar sobre qué pasará en el mundo después de esta pandemia, cómo se reconfiguran los poderes mundiales. Vieron que China también fue el país en donde surgió, el que lo detectó, el que teóricamente lo gestionó rápido utilizando tecnología de punta y no sé qué, y con una super cuarentena eh, muy apretada, muy obligatoria, ¿no? Y ahora está dándole ayuda a otros países, China, está mandando como kits médicos, ¿no? Barcos, etcétera. Se vuelve a dibujar el mapa geopolítico, Trump se hace el tonto, en fin, ¿cómo se ve esto del tiempo, del mundo del futuro? ¿Cómo pensás que van a ser los primeros efectos de esta pandemia en la geopolítica? Bueno, claramente creo que se viene una gran reconfiguración de la política internacional, de la política interna dentro de los países afectados por el coronavirus, por los sistemas de salud colapsados, por los sistemas económicos que van a quedar realmente muy, muy golpeados, y también una reconfiguración de la geopolítica a nivel relaciones entre países. Creo que China claramente es el país, el gran ganador de todo esto, va a quedar como el gran ganador, no solo China, sino todos los países del sudeste asiático también, Singapur, especialmente Singapur la cabeza, Vietnam, Tailandia, los países del sudeste asiático y China van a quedar posicionados como, si se quiere, podríamos decir, el nuevo primer mundo, ¿no? Después del Ah, probable colapso de Europa. wow. ¿Y por qué Singapur? No sé, se me ocurre preguntar. China, bueno, está en boca de todos, ¿no? Pero, Uh -huh. Bueno, lo de Singapur es interesante porque es el país, es un país que contuvo muy bien la pandemia. Se habla muy poco del caso de Singapur, pero lo hizo muy bien. Hay una nota, vos nombrabas a Harari, hay una nota también de Han, el filósofo este de Corea del Sur, muy interesante, que se publicó en el País de España y en varios medios. Y este hombre hablaba de cómo Singapur logró contener la pandemia y cómo eso podía ser un ejemplo para los otros países. Hoy Singapur es el país con más millonarios per cápita, por ejemplo, del mundo. mirá, Es wow. una potencia hace un tiempo, una potencia tecnológica también muy importante, y uno de los países con mejor desarrollo ambiental del mundo. Es un país verde. Es el mejor, Wow. las mejores pruebas educativas, encabeza los rankings PISA. La miércoles, Muy... mirá. Sí, hay que Yo lo poner un tenía. foco ahí. ¿Y es un país que logró contener la epidemia con medios democráticos o es medio tipo a lo chino, tipo de te quedás en tu casa a punta de pistola? Que es Eh, distinto que tratar de hacerlo en un país democrático, ¿no? Sí, es distinto, es distinto. La democracia también hay que tener en cuenta que como la entendemos nosotros en Occidente, bueno, es diferente cómo se entiende en el sudeste asiático y en China. Mm, Quizás tiene otras características, lo que se entiende como democracia en esos países. Singapur tiene un régimen democrático, se vota cada 4 años. Sin embargo, las libertades civiles, como las entendemos nosotros, para nuestros ojos, las veríamos bastante restringidas. Se ujú, logró con un sistema de control realmente muy duro, como una especie de aplicación se armó, ujú. donde se sabía dónde estaba cada ciudadano, no se podía salir en una cantidad determinada de metros, salvo que tengas una autorización
gubernamental, oficial, Ujú. que obviamente no se podía falsear porque era todo mediante medios digitales. Entonces es un sistema de control bastante más férreo que el nuestro. Sigue apareciendo preguntas ahí, ¿eh? Susi pregunta si la homosexualidad sigue siendo delito en Singapur. Tengo entendido que sí. Sí, Claro, tengo está entendido que complicada la todavía mano, sí. digamos. Sí, 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 en son materia de países derechos con otra humanos, visión. claramente, en materia de derechos humanos y libertades individuales, como se entiende en Occidente, no pasarían el filtro nuestro, digamos. Sí, no nos gusta mucho ese nuevo orden mundial, viene con esas... ¿Pensás que ese nuevo orden mundial viene con esas partes feas, con una ideología... No es que la ideología capitalista occidental haya sido especialmente amigable, ¿no? Con las diversidades y todo eso, ¿no? Pero esta otra es directamente, abiertamente contraria a algunas de estas ideas. Entonces, ¿pensás que viene con eso también esta cosa? No sé, el otro día pensaba, por ejemplo, que hay como una especie de poder soft, Ujú. por ejemplo, con las empresas de tecnología que ponen el 5G en distintas partes del mundo, como Huawei, por ejemplo, con Sí. productos muy baratos y tan buenos, con empresas como TikTok, por ejemplo, que es una red social que está re buena y es re divertida, pero la maneja una empresa china que tiene banca del gobierno chino, y dicen que levanta datos a lo bestia. Digo, ¿cómo viene ese nuevo orden mundial, digamos? ¿Trae ya incorporadas estos elementos autoritarios? Bueno, creo que no necesariamente. Puede llegar a haber una especie de diálogo entre el mundo occidental y China o los países del sudeste. Yo creo que a China, cómo se ha comportado históricamente, para ver más o menos cómo puede seguir comportándose, nunca ha querido exportar su modelo político hacia otros países. Lo que le importa a China básicamente es que le compres caro, que le vendas barato, tener superávit comercial, venderte a vos, que no te vendan otros, y no mucho más que eso. No le interesa expandir su poder cultural como si lo hacía Estados Unidos. El soft power chino pasa por otro lado, sobre todo por el económico, me parece. Entonces, no creo que por ese lado venga un peligro grande a las libertades individuales o a los derechos humanos como se Ujú. entiende en Occidente. Sí puede haber un peligro a las libertades individuales o a los derechos humanos, pero que venga del mismo Occidente, de sectores más reaccionarios que están dentro ¿Te preocupa del más mismo Occidente. entonces el conservadurismo popular, por así decirle, que hay ahora en algunos lugares del mundo? Sí, claramente. Creo que puede venir más por ahí la restricción a libertades individuales que por parte de los chinos o de los asiáticos. Me parece que hoy, después del tendal económico que va a dejar esto, de la crisis económica realmente muy grave que vamos a ver, quizá la más grave desde 1929, algunos dicen incluso más, van a tener nuevamente, ya venían teniendo una potencia importante, una potencia electoral importante los movimientos de ultraderecha, quizás con esto tengan un nuevo impulso. Los que quedan afuera del sistema generalmente buscan respuestas en lo antisistema. Claro, qué loco, ¿no? Esa respuesta que se busca en lo antisistema. Hay algunos que dicen, y te quería preguntar si vos compartís ese análisis político, que la aparición de los movimientos de estos conservadores populares, o mal llamados quizá populistas de derecha, o lo que Uh fuere, -huh. ¿no? Trump, este, bueno, Trump es el ejemplo más cercano el de Bolsonaro, ¿no? Pero ya venía con Sí. Erdogan, ya venía con muchachada, ¿no? En Israel, también empezaban a aparecer Uh esos -huh. movimientos. Y mucha gente dice que esos movimientos se volvieron populares porque hay como un cierto desencanto con el establishment progre, que ya venía gobernando el mundo, ¿no? Que hay como gente que se va quedando de afuera de las promesas de la globalización, de los significados culturales, que se van cayendo del sistema. Que esos de repente les apareció justo un bravucón que les dice que hay soluciones para esas cosas, ¿no? ¿Vos compartís esa lectura o te parece que es medio simplista? ¿Hay otros elementos por ahí que explican la aparición de esos gobiernos anticientíficos, reaccionarios, etcétera? Creo que claramente hay otros elementos, no es la única, pero sí es un elemento el que vos decís. Creo que ha habido también una especie de pérdida de contacto con la realidad de algunos sectores políticos, sobre todo estos sectores más, si se quiere, más progresistas, liberales, que apelan mucho más a juventudes de clase media, media alta, educada, en la universidad tradicional, etcétera, y no apela a las bases trabajadoras, a los sectores que van quedando afuera de la globalización.
La deslocalización laboral también creo que ha sido algo muy importante en esto, que las empresas se han ido al sudeste asiático, donde los costos laborales son mucho menores a los que se pagan acá, los salarios de los trabajadores, entonces también ha habido muchas fábricas que se han ido, gente que se ha quedado sin trabajo. Vos, si te fijás, la promesa de Trump en la campaña, esto de Make America Great Again, era esto de volver a traer empresas que se habían ido. Básicamente se reducía bastante a eso, y si vos lo ves en los discursos de hoy, sigue reivindicando como el mayor logro de su campaña el pleno empleo, que en su presidencia ha llegado Y hasta le tener fue los bien, mejores. ¿no? En ese sentido. En ese sentido le fue muy bien, ha tenido el mayor crecimiento económico de los últimos 50 años ¿Y Estados por Unidos. qué tanto? Bueno, justamente porque ha cerrado bastante el país, ha logrado que vuelvan bastante empresas al país, y ha reactivado el mercado interno, ha inyectado mucho dinero de parte del Estado para reactivar el mercado interno, y esto ha hecho que haya empezado a moverse bastante la rueda también del consumo y de la producción. ¿Y por qué a él le sale y a Ahora, nosotros no? El eh, proteccionismo. bueno, hay características ¿Por qué en bastante, Estados bastante Unidos? diferentes. Miau, no. Estados Unidos tiene un PBI quizás 60, 70 veces más grande que el de la Argentina. Es un país industrializado, realmente muy industrializado, que está, la ruralidad también está industrializada, está en ese sentido, bueno, a años luz de todos los países latinoamericanos y de muchos países europeos también. También tiene grandes inequidades, es uno de los países más desiguales del mundo. Los Estados Unidos, el sistema de salud es privado, lo sigue siendo. Se está Mm. viendo esto ahora con la crisis por el coronavirus. Se Esto va a está ser la quedando prueba de mucha fuego, capaz, gente. ¿no? Sí, se está quedando mucha gente fuera del sistema de salud. Hay una especie de insensibilidad muy grande de parte del discurso oficial. Trump está diciendo, bueno, morirán 200.000, 300.000, nos recuperaremos. Como, Jódanse, claro. claro, el que tiene que morir morirá, muy parecido a lo que dice Bolsonaro. Voy a priorizar la economía, dice Trump. Y increíblemente, o no, hoy Trump tiene el mayor índice de aprobación desde que comenzó el mandato. Mm. Entonces esto es curioso y preocupante. Creo que hay cosas que nos estamos perdiendo los que analizamos esto, de que no podemos llegar a comprender algunas cuestiones. Porque alguien que dice, morirán 200.000, 300.000 personas cuando termine todo esto, y sigue teniendo Mm. la popularidad más alta desde que comenzó el mandato, claramente hay cuestiones que no estamos analizando bien ahí. Claro, hay como quizá también acá hay gente que te está saludando. Eh, Vamos a ver. Sergio algo. A ver, No te alcanzo a leer bien, saluda. yo estoy medio lejos de la Sergio King, pantalla. 3574. Te saluda también especialmente. Otro saludo para Fito, ahí, un gran amigo, escucha de control de cambios. Sí, me parece que ese elemento ¿no? de cómo en la psicología de las masas influye el miedo, ¿no? Y esta cosa de pensar Sí, que el coronavirus, encima los medios están como, a ver, no hay que minimizar el coronavirus, ¿no? Hay como un error de pensar que es lo mismo que la gripe, en fin, varias cosas que se dicen que son, Sergio Quiñones dice acá, que te saluda. ah, Em, Sergio, un saludo. y, minimizar está mal, pero el nivel de alarma que se genera en este tipo de cosas a nivel mediático y cuestiones así, ¿no? Contribuyen a la misma ya situación humana de ponerse en modo, yo le llamo modo a prueba de fallos, ¿no? Pero que los psicólogos sociales ya lo tienen estudiado, en donde hay una amenaza a elementos básicos para la supervivencia, a la salud, la seguridad, por ejemplo, los seres humanos nos ponemos hiperconservadores, Sí, xenófobos, levantamos la guardia, no me vengas con nada raro, que se muera que se tenga que morir, a mí déjame en paz y a mi familia y que no toques mi comida, mi casa, mi abrigo, mi salud, sí. ¿no? Y eso me parece que por ahí han sabido explotar muy bien estos movimientos conservadores Eh, populares, ¿no? Se Aprovechando también vuelve algunas cosas de internet y todo, ¿no? Pero claramente, se vuelve una especie de estado primitivo de supervivencia, salvo de ser quien pueda en muchos casos. Y estos personajes creo que lo saben aprovechar muy bien y saben apelar muy bien al sentido común o a ese sentido común, al denominador social más bajo, más primitivo. Y eso realmente preocupante. Hay que buscar algunos mecanismos para enfrentar esto,
claramente, porque si no el mundo se va a poner en un lugar cada vez más complicado. Y creo que la deriva autoritaria de la que hablamos antes tiene muchas más posibilidades de venir por acá, de las sociedades de control, de las democracias que se vuelven cada vez más autoritarias, de los gobiernos autocráticos. Vos nombrabas antes a Erdogan. Está el caso también de Duterte en Filipinas, por ejemplo, que hoy dijo que el que viole la Enfermo cuarentena mental. sí, el que viole la cuarentena o el toque de queda puede ser ejecutado. Fusil. Sí, lo dijo así abiertamente. También tiene una popularidad enorme. Duterte gana las elecciones. En Filipinas lo vota el pueblo y arrasan las elecciones. Entonces hay que entender ahí por qué están ganando las elecciones, a quién están apelando para poder contrarrestar eso, claramente. Porque Claro. es muy preocupante que esos discursos empiecen a tener cada vez más inserción Sí. en Occidente. Y es preocupante también que discursos más progresistas o más abiertos, más inclusivos, diversos, etcétera, no resuenen con las mayorías de ahora, que son esas mayorías que no están no se sienten parte del sistema al menos, porque lo son, Sí, pero se sienten como, viste, como desplazados. claramente, se sienten como que han sido los perdedores de la globalización o los que han quedado afuera, los que se han quedado sin trabajo, los que no pueden estar en la rueda del consumo, en la rueda del consumo y en la rueda de la producción. Yo creo que esto, una vez que pase la crisis sanitaria, que ahora es la más importante, donde están en juego las vidas de miles de millones de personas, va a venir una crisis realmente muy, muy grave, que va a ser la económica, y que va a dejar afuera, si ya venían quedando afuera miles de millones de personas, van a quedar afuera aún más. Vos antes nombrabas a Harari, al israelí. Él ya venía alertando de que quizás 2/3 partes de la humanidad queden fuera del mercado laboral porque va a haber trabajos que van a desaparecer. La digitalización, la automatización, la inteligencia artificial está haciendo que muchos trabajos ya sean inútiles, y yo creo que esto que estamos ensayando ahora de trabajar desde nuestras casas, el home office, automatizar trabajos para evitar contacto con gente, puede ser también un indicio del mundo que se viene. Tremendo. Bueno, gente, estamos hablando con Gonzalo Fiore Viani sobre los impactos globales en la política, en la geopolítica. Él se dedica a las relaciones internacionales, al análisis político, y estamos conversando sobre esto. Esta charla va a ir a YouTube después, y va a estar con un poquito editada para sacar un par de tiempos muertos al medio que tuvimos antes de poder empezar a conversar, para que las sigan disfrutando. Recuerden que pueden mandar preguntas, acá están hablando sobre una crisis económica sin precedentes. Sergio Quiñones, pueden preguntar tanto por el chat común como por la cajita de preguntas que hay acá abajo al lado de los comentarios. Y bueno, en un momento vos decías el colapso de Europa. Europa ya estaba medio como ensanguchada, ¿no? En esta situación. Antes quizá, estoy hablando desde una situación muy lega, ¿no? Perdón, yo acá represento a la persona curiosa que pregunta, digamos, y a lo argentino se cree que sabe algo y no sabe un carajo. Pero yo me imaginaba antes a Europa un poco en una situación sándwich, gran potencia imperial del siglo XVIII, XIX, ¿no? Pero digo, postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, siglo XX, Europa me la imaginaba ensanguchada entre el poder de Estados Unidos y el de la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría, ¿no? Cae el muro de Berlín, qué sé yo, y ahora me la imagino en esta situación actual, en el sándwich entre una Rusia y China en tándem y Estados Unidos por el otro lado, ¿no? Y ahí tratando la Unión Europea de ser un jugador relevante en la geopolítica, al menos en Internet, tratan de ser los que ponen las reglas, los que dominan a Silicon Valley. Y vos decís el colapso de Europa ahora, ¿no? Con esto, qué feo lo que me estás diciendo. ¿Por qué Sí, me tengo que preocupar por esto? creo que además ya venía cada vez más en crisis la Unión Europea como bloque. En general los organismos de integración regional venían en crisis. Esto también creo que lo está poniendo aún más en crisis. Yo te diría una crisis prácticamente terminal. Cuando hablamos antes de los partidos de ultraderecha o de los mal llamados populismos de derecha, los extremismos, son la gran mayoría, todos son euroescépticos. Salvini en Italia, Le Pen en Francia, todos los populistas son euroescépticos y anti-Unión Europea, piden por una desregulación de las normas de la Unión Europea y por volver al Estado-Nación, una Francia más fuerte, una Italia más fuerte,
A Alemania va lo tipo fuerte. los ingleses, ¿no? Después del Brexit, ¿no? Exacto. Y sumale esto, el Brexit, sumale la crisis por el coronavirus, donde todos los países tuvieron respuestas diferentes, descoordinadas, desordenadas. Recién se empezaron a coordinar un poco en el último tiempo, y más o menos, quizás es más, fue una coordinación más por legalería que otra cosa. Eh, Esto claramente estamos no te diría una desintegración en el mediano, en el corto plazo, pero te diría que es un paciente de riesgo en la Unión Europea, ¿no? No tiene, con tanta terminología médica que anda dando vueltas, No tiene es un las paciente de defensas riesgo. adecuadas. Claramente, y mucho más cuando todo este tipo de personajes están teniendo cada vez más popularidad. Antes de la crisis del coronavirus en Italia, Matteo Salvini era el dirigente que más medía, por más que había quedado fuera del Ujú. gobierno. Imagínate cómo puede llegar a quedar parado ahora con un gobierno que Mm. no logró hacer frente a la crisis, demoró, no tuvo respuestas Ujú. rápidas. En su favor también hay que decir que fue el primer país occidental que le pasó esto. No se sabía Mm. exactamente contra qué se estaba enfrentando, pero para Ujú. el italiano de a pie hay que ver cómo impacta esto, ¿no? Una ¿Cómo vez le que pega, pasó. no? Exacto, un Che, gobierno que no eligió a nadie. sí. Y decías que las potencias que surgen son China, países del sudeste asiático, y del otro lado, ¿qué queda? ¿Estados Unidos nada más? ¿Es la única Bueno, Estados este, Unidos opción creo que occidental, va. digamos? Yo creo que Estados Unidos va a salir bien de esto, va a salir bien sin contar obviamente el costo social interno que va a ser enorme, pero hacia afuera no va a quedar mal parado. Alemania está quedando muy bien parada también, está manejando muy bien la crisis. Hay que ver qué quiere ser Alemania y qué puede ser Alemania en el contexto que hablamos antes de Europa o de la Unión Europea desintegrándose. Si Alemania quiere tomar el rol de potencia en Europa única, si quiere reforzar la Unión Europea y seguir liderándola, eso hay que ver qué pasa. Y después, nosotros, los países del sur global, creo que estamos ante una oportunidad importante de desarrollarnos, pero creo que un desarrollo de este lado del mundo necesariamente va a ir de la mano de una alianza comercial o con los Estados Unidos o con China. Yo creo que va a ir de la mano de una alianza comercial muy grande con China, por lo menos para el caso argentino. Acá Susi tiene un comentario que dice, considerando que según la última encuesta de Harvard, Argentina tiene los mejores técnicos de software del mundo y el colapso de Europa, el cambio del dólar que nos hace competitivos, ah, ¿ves una oportunidad de desarrollo para la Argentina? Bueno, creo que sí, que la oportunidad de desarrollo para la Argentina y para los países acá en el sur va a venir de la mano de un mayor intercambio comercial con China. Hay que ver cómo quedan los precios de las commodities después de todo esto y cómo Mm. queda parada la industria tecnológica argentina, que está en pañales prácticamente, pero que el Ujú. presidente viene diciendo desde la campaña de que va a darle un impulso grande, de que puede ser un gran activo para nosotros, y China claramente está muy, muy interesada en invertir en 5G, en invertir en tecnologías en países en desarrollo, en potenciar este Mm. crecimiento. Creo que a partir de ahí puede haber una gran oportunidad. También puede haber una oportunidad en el caso de la deuda, que hoy es uno ya pasó a un quinto Mm. plano con todo este problema, pero sigue siendo un problema importante. Eh, La oportunidad de la deuda es ¿por qué? Porque China puede prestarnos plata más barato. Creo que puede venir por ahí también, pero hay que estar atentos a condonaciones o facilidades para renegociarla, facilidades para no pagar algunas partes, para que nos perdonen parte de la deuda. Creo que el mundo después de esto va a necesitar salir de alguna forma, y eso también puede ser una. El FMI ya viene hablando de un capitalismo más humano, que lo diga el FMI es todo un signo. Es grave. Sí. Que es grave, es grave. Cristalina Georgieva, antes de la crisis, había dicho que el capitalismo hoy hace más mal que bien. Imagínate lo que va a decir después de la crisis. Mm. Así que creo que tenemos que estar atentos también a eso. Se nos puede solucionar, o por lo menos se puede patear para mucho más adelante, el problema de la deuda con el fondo y con los privados. Un gran saludo para
Vivian Zúñiga, amiga querida, gran abrazo de Costa Rica. Eh, una última, o vamos ya cerrando más o menos las ideas, anda pensando también, Gon, si querés comentar algo más. Te tengo una pregunta respecto de lo que puede ser una visión un poco más optimista, ¿no? Yo trabajo en una ONG de derechos humanos, nuestro trabajo es ser optimistas porque si no nos pegamos un tiro, un escopetazo Claramente. directamente, ¿no? Entonces, para evitar el escopetazo, pensemos esto. ¿Acaso las respuestas paupérrimas que están teniendo estos líderes de derecha, ¿no? De conservadurismo popular, que te estábamos diciendo recién, están teniendo respuestas pésimas en general, ¿no? A la crisis. Boris Johnson es el primer ministro del Reino De Gran Unido, Bretaña. Ujú. de Gran Bretaña, sí. Estaba, bueno, diciendo primero que no hacía falta la cuarentena, después que no sé, después que sí, después parece que se enfermó, después no sé, desastre total, un tipo que no sabe ni siquiera dónde está parado, Trump dando asco. Está bien, la gente lo sigue apoyando, porque también hay una tendencia en la psicología de grupos, un tema que me fascina, yo no sé mucho de eso, pero he leído algunas cosas, que por lo general la gente en momentos de crisis tiende a reforzar la elección que hizo antes y a insistir en el error hasta que Sí. admite dura y terriblemente que se equivocó, ¿no? Hola, Leandro Ciferri, un gran amigo, gran activista de derechos humanos en Internet. Eh, entonces, mala respuesta de Trump, mala respuesta de Boris Johnson, malas respuestas de Bolsonaro, que da asco directamente lo que dice, etcétera. Cuando esto tenga un costo en vidas, ¿no va el pueblo a reaccionar y decir estos líderes nos están costando caro? ¿O va a primar este pensamiento económico o por ahí este sesgo de confirmación y van a seguir insistiendo en el error? Bueno, ahí depende de qué lado te pare del optimismo o del pesimismo. El optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, decía Gramsci. Mm, Yo tiendo a pararme más en el lado del pesimismo de la razón muchas veces. Pero creo que tampoco, no es que el mundo está condenado, ni mucho menos, a sufrir este tipo de líderes ad eternum. Son ciclos y en algún momento también estos ciclos se terminan y como vos decís, la gente, los pueblos se dan cuenta y probablemente, lamentablemente, tengamos que llegar a una situación catastrófica o de crisis tan grande como la que estamos viviendo ahora en muchos países para que sirva, por lo menos, para que se den cuenta los pueblos y digan, bueno, te acompaño hasta acá, ya no te acompaño más, vamos a claro, buscar otra me alternativa. salís muy caro. Claro, lo que está pasando en Brasil es realmente, hablamos mucho de Europa, hablamos de China, no hablamos de Brasil, lo que está pasando en Mm, Brasil es realmente catastrófico. Bolsonaro quiere hacer una respuesta similar a la de Trump, pero no tiene la espalda de Trump, no tiene absolutamente nada que ver la realidad brasileña con la realidad estadounidense, y te imaginas lo que puede hacer la pandemia si llega a meterse en los lugares, en los sectores populares de Brasil, donde las condiciones de hacinamiento, de vivienda son lamentables, donde el sistema de salud no tiene ninguna manera de responder, podría ser una situación realmente catastrófica, lo que estamos viendo en Ecuador ahora, donde dejan a los muertos en la calle, donde los hospitales no dan abasto, no sería nada comparado con lo que puede llegar a pasar en Brasil si la respuesta de Bolsonaro sigue así. Y eso también nos tiene que preocupar a Argentina, porque antes hablamos de posibilidades de desarrollo para Argentina. Es complicado un desarrollo argentino sin pensar en una relación o en un intercambio con Brasil. Y hoy con Bolsonaro eso parece completamente imposible directamente. ujú. Qué futuro medio agorero, ¿no? Pero bueno, también estas son consecuencias, digo, el tema de la capacidad de respuesta de los países, leía la otra vez que lo que pasa en Italia tiene que ver un poco con el envejecimiento poblacional Sí, de Italia, también, ¿no? Esa gran cantidad de muertos. Por otro lado, también con la desinversión en salud que llevan desde hace varias décadas, según dicen. ¿No? Y sí. creo que esta situación va a servir también un poco para que veamos la importancia de ciertas políticas públicas estratégicas, ¿no? Como la salud y las inversiones en ese sentido. Claramente, y también cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. También he leído, alguien a lo mejor que sepa un poco más de estos temas, de medicina o de infectología, me podría corregir, pero he leído que también lo que ha pasado en el sur de Italia, donde la mortalidad se ha disparado, también tiene que ver un poco con lo que es la industria del amianto, que deja bastante daño en el sistema respiratorio de
todos los que viven en esa zona, ni hablar de los que trabajan ahí. Esto sumado a la población más envejecida, tiene una de las poblaciones más envejecidas de Europa, y a un sistema de salud, como vos decías antes, con muy poca inversión, un sistema político, el italiano, que no es el mejor de Europa, han tenido 57 gobiernos en 60 años, muy descoordinado, claramente, no es un país que se caracterice por la planificación. También ha dado los resultados que hoy hay, lamentablemente. Qué bárbaro. Bueno, ¿alguna pregunta para Gonzalo antes de dejarlo ir? De nuestras personas que están viendo, les recordamos que este es un ciclo que vamos a hacer todos los días a las 21 horas por mi canal de Instagram, que es este en el que están, o por el de Micaela Mantegna, que es mi socia en esto. Su usuario de Instagram es Vilcal, V corta I L K A L Vilcal. Micaela Mantegna me acompaña también en el podcast Control de Cambios, donde hablamos de derechos humanos en Internet. Vamos a tener todas las noches a las 21 una charlita con algunos amigos que tenemos, que son expertos en algunas cosas que están muy buenas. Mañana vamos a conversar con Tania, exactamente después del aplauso, a las 21:10 más o menos, 21:08, 5 por ahí. Mañana la que sigue directamente a esta charla es la charla con Tania Tagliaferro, que es una astrónoma, es investigadora del CONICET. Vamos a hablar sobre los misterios del cosmos. Estoy re loco viendo, te cuento, Gon, la temporada número 3 sería, creo, de Cosmos, de la serie de divulgación científica protagonizada por Neil deGrasse Tyson, que hizo famosa Carl Sagan en los años 80. Una barbaridad, así que me salgo de la vaina por preguntarle cosas a Tania. Pobre Tania, la vamos a volver loca. Lo voy a ver mañana, muy atento. De una, preguntas para Gon. Igualmente esto también va a todo YouTube, así que el que no pueda verlo lo ve después. Preguntas a la 1, preguntas a las 2. Bueno, ahora viene la parte divertida para cerrar, que es la anécdota un poco tonta de esto. Gonzalo les puede decir desde dónde está haciendo su vivo y desde dónde lo estoy haciendo yo, para que vean los alcances del aislamiento. Creo que estamos a un par de pisos de diferencia nada más. Yo estoy en el 8º A. Yo estoy en el mismo edificio, en otro piso, en el 11. Somos vecinos. Nosotros con Gonzalo no nos habíamos hablado nunca, nos habíamos cruzado alguna vez, nunca medíamos palabra. Y un día, siguiéndonos en Twitter sobre temas que a mí me interesaba lo que él escribía y a él le interesaban algunas cosas que yo veía. Así que nos hicimos amigos por Twitter, después nos juntamos un día a tomar algo y después nos agarró la cuarentena. Así que estamos haciendo cuarentena y vivo desde un par de pisos de diferencia. Así que estamos respetando muy bien el aislamiento. Como corresponde. Como corresponde. Bueno, gente, les agradecemos mucho. Si no tienen ninguna pregunta, lo dejamos tranquilo a Gonzalo. Justo se unió Paulita Rocco. Paulita, después lo subimos, viene esa cuarentena respetada, dice Susi, mi hermana. Después subimos esta charla a YouTube para quienes recién se unen. Vamos a subir a YouTube esta charla. Ya está terminando con nuestro experto invitado, amigo, sobre geopolítica. Así que bueno, mil gracias, Gon, por tu tiempo. No, gracias a vos, Javi, por invitarme. Gracias al público que se ha unido a la conversación. Y bueno, esperemos que cuando pase esto podamos hacer algo ya directamente en vivo y sin el aislamiento. Perfecto, lo haremos seguramente en vivo y nos juntaremos de nuevo. Mañana entonces a las 21 con Tania Tagliaferro hablamos sobre los misterios del cosmos, una astrónoma investigadora del CONICET. Fantástico, mil cosas para preguntarle. Nos vemos mañana entonces. Hasta luego.